Salmos 24. Si lo hemos encontrado, nos ponemos en pies. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan y de los que buscan el rostro, oh Dios de Jacob. Hasta ahí. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, hoy he querido, por la inspiración del Espíritu Santo, traerles este mensaje que se denomina ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá subir a su monte santo, a su santa presencia, a su ciudad celestial? Lo primero que voy a hacer es empezar a degustar, como quien dice, este capítulo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Esto habla, mis hermanos, de la soberanía de Dios. ¿Pero qué es la soberanía? Si yo, por ejemplo, trabajo y me compro un terrenito y ahí construyo una casa y luego la hago más grande, la pinto de un color, pero yo hice todo esto con mi esfuerzo, con mi trabajo y con mi dedicación. Yo soy, si se pudiéramos decir, el soberano de mi casa. Esa casa me pertenece, porque yo la hice, yo la fundé, yo la compré. Yo soy el soberano de mi casa. Si yo quiero, puedo derrumbar esa casa. Si yo quiero, la puedo construir. Si quiero, puedo ponerle 3 pisos más arriba, puedo pintarla negro, puedo pintarla amarilla, pero es porque es mía. De Jehová es esta casa en la que nosotros vivimos. La diferencia es que Él nos da, como somos imagen de Dios, Él nos da elección, nos da la libertad de nosotros también poder elegir cosas, porque nosotros somos a imagen de Dios. Dios es una persona pensante, inteligente, así como tú y como yo, y entonces Él tiene capacidad de elegir. Él no creó robots, autómatas, ni IA, ni nada por el estilo, nada de eso. Él creó seres pensantes, inteligentes, que pueden decidir estar con Él o no, subir al monte de Dios o no. Entonces, algunos se preguntan, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios existe, si son los supuestos ateos, porque no son ateos nada, sino necios? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Es por la decisión del hombre de ir en contra de Dios. Es eso, porque Dios nos da la elección de elegirlo a Él o elegir lo que va en contra de su palabra, que es maldad delante de Dios. Y bueno, hay expresiones más malas, pero en líneas generales, esa es la soberanía de Dios. Entonces no es como que Dios llegue y dice, este mundo es mío, porque sí, no es así. Yo creé este mundo, yo lo fundé, es mío, es mi propiedad. Por ende, yo tengo la soberanía sobre este mundo. Esto me pertenece. Y luego más adelante dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién? O sea, Él determina quién va a subir y quién no. Él pone los parámetros. Él pone los designios, porque Él es el dueño de este mundo. Entonces, podemos ver qué es el monte de Dios. Primero quiero explicarle qué es el monte de Jehová, o el monte de Dios. Este salmo, según eruditos, se dice que se redactó bajo la inspiración del Espíritu Santo cuando el arca del pacto estaba en la casa de Obed-Edom e iban a subir a Jerusalén, porque el que no sabe, Jerusalén está en una cuesta, hay que subir a Jerusalén.
Entonces cuando iban a llevar los sacrificios, cuando iban a adorar a Dios, tenían que subir. Amén. Por tanto, el monte de Dios primario, por decirlo de una manera, o un símbolo, es Jerusalén. Sí, Señor. ¿Entiendes? Entonces ese es el primer monte de Dios. Hay otros montes más, pero ese en líneas generales es... Este mismo monte se le llama en el Antiguo Testamento Sión, que es la ciudad celestial. Cada vez que en la Biblia se menciona Sión, está hablando de la ciudad celestial. Está hablando de ese reino eterno. No de Jerusalén, o sea, en Jerusalén en el estado base obviamente, pero él se está refiriendo a una profecía más adelante, Amén. que se va a dar bajo el propósito de Dios en el final de los siglos, ¿no? Entonces, Sión es este mismo monte que al final, en el libro del Apocalipsis, se denomina la Nueva Jerusalén. Sí, Señor. La Nueva Jerusalén, porque Dios va a destruir este mundo con Amén. fuego y va a crear un mundo nuevo. Amén. Y ese mundo nuevo va a ser la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Sí, Señor. Entonces, este es el monte al que nosotros deberíamos estar aspirando nuestras vidas. Amén. No esta tierra va a perecer, Así todo es. va a perecer, Amén. el dinero va a perecer, Así es. todo lo que tenemos va a perecer un día. Señor, amén. Y si no perece, vamos a morir en el proceso, porque todos vamos a morir, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que asegurar nuestra entrada Amén. a la Nueva Gloria a Jerusalén, Dios. al reino celestial, que es reino inmarcesible, que no perece, es Amén. para siempre. Así es. Entonces, dice, ¿quién entrará en su santo monte? ¿Quién? Sí, Señor. Dios es santo, pero ¿qué es santo? Santo es que es apartado, Amén. Kadosh, dicen en el hebreo, es totalmente apartado de nosotros. La naturaleza de Dios es tan apartada de nosotros que si estuviéramos en su presencia, o sea, pecadores infames, delante de Él morirían. Así es, Señor. Dice que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, Dios es una persona demasiado apartada de nosotros. Siempre que se expresó santidad, hubo un temor santo o reverencia. Por ejemplo, cuando Jesús hizo milagros, por ejemplo el de los peces con Pedro, hubo un temor santo delante de él y él temió. Porque se sintió esa reverencia, ese poder divino que está demasiado apartado de nosotros y nosotros reaccionamos con temor. Así es. En el libro del Éxodo, en el capítulo 19, nos habla cuando el Señor se iba a presentar delante de su pueblo y Él les dice que ninguno pise mi monte, Así es. que ninguno pise mi monte, porque si pisa el monte, morirán. Amén. O sea, no es juego la santidad de Dios. Así es, Señor. Amén. Nadie podía pisar el monte. Y luego de eso Él los mandó a santificarse. Así es. Es decir, hacer proceso para limpiarse, para poder ir en pureza delante de Dios. Y después pudieron ir a la presencia de Así Dios es. y sintieron gran temor porque vieron truenos, relámpagos, voces. ¿Me entiendes? Entonces fue algo realmente impactante por ellos, porque como les digo, somos seres pecadores Sí, Señor. y Dios está en una dimensión, vamos a decirlo, más avanzada. Así Es nuestro Creador, Dios Todopoderoso, no es algo tan sencillo. Así es. Por eso es que la mejor demostración, la manera como mejor vamos a Él es por mediante Jesucristo. Amén. Cuando Él se hace carne es como una manera más fácil de nosotros llegar a Él, porque no es tan impactante, como es de la misma naturaleza de nosotros, por lo menos una parte, Así es más fácil llegar a Él. Entonces, ¿quién podrá entrar en ese monte santo? Pero primero, antes de tocar quién puede entrar al monte santo, quisiera decirles qué espera Dios de nosotros. Sí, Señor. Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Así es. Dios tiene un propósito en toda su voluntad. Cuando hizo la tierra, cuando hizo el cielo, cuando hizo los mares, cuando hizo el universo, cuando nos hizo a cada uno de nosotros, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que este libro esté en nuestras manos y estemos predicando y estemos alabando a este Dios vivo, tiene un propósito. Amén. Amén. El hecho de que yo esté predicando hoy este salmo tiene un propósito. El hecho de que el Señor haya inspirado este salmo tiene un propósito. Así es. Y que dé unas instrucciones también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la humanidad se salve y vaya al monte de Dios. Amén.
Ese es el propósito de Dios, el propósito primario de Dios. Es que toda la humanidad habite con Él, lo elija a Él. Ese es el propósito primario de Dios. Entonces, cuando yo les voy diciendo todas estas cosas, es para que ustedes atiendan el llamado que Dios les hace de cumplir el propósito de Dios en sus vidas y que no se pierdan ni perezcan. Amén. Entonces, ahora sí vamos a presentar cuál es la manera como entras al monte de Dios. Lo primero que dice es el limpio de manos. Y el limpio de manos es aquel que ha obrado de manera perfecta, que sus obras son buenas delante de Dios. Es decir, que Él hace la voluntad de Dios en esta tierra. Este es verdaderamente el limpio de manos. Pero realmente tenemos limpias las manos. Realmente tenemos limpias las manos, dice el hermano. Inclusive a veces cuando hacemos lo bueno, lo hacemos por querer quedar bien, por querer ser bueno. Que esa no sea nuestra motivación, sino que sea con una reverencia y siempre buscando la voluntad de Dios en comunión con Dios. Porque ser limpio de manos es realmente hacer la voluntad de Dios. Y Dios tiene una voluntad, como les dije a cada uno de nosotros. Él dejó su Biblia, que es su palabra perfecta y errante, no se equivoca. Pero también Él es una persona, así como tú y como yo, que piensa y sabe quién es mi hermana Alicia, quién es mi hermana Priscila, quién es mi hermano César. Cada uno de ustedes los vio nacer, los vio crecer, sabe quién es cada uno de sus personas, de sus criaturas, vamos a decirlo así, de sus hijos. Entonces, Él tiene un propósito para cada uno de ellos, pero depende de ti aceptarlo o no. Entonces, dice que el puro de corazón. ¿Cuál es el puro de corazón? Aquel que se ha guardado de toda cosa mala y no ha puesto delante de sí cosa injusta. Él se ha limpiado de toda inmundicia y se llena de todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo digno de honra, es decir, de la palabra de Dios, de la santa presencia de Dios, de alabanzas a su santo nombre. Este verdaderamente es el puro de corazón. Tenemos que vivir en este mundo. Podemos ver una reflexión con Babilonia, cuando Daniel estaba en Babilonia, que estaba lleno de paganos. Y entonces este mundo tiene una cultura, tiene una agenda, tiene una manera de pensar. Y entonces tenemos que pelear contra todo eso, no en armas, sino en armas espirituales, rebelándonos contra eso y tratando de no alimentarnos de nada de lo que nos da este mundo perverso, sino alimentándonos de lo que Dios nos da. Esa es la manera. Entonces, la manera de que nosotros nos alimentemos es esto, llenándonos de todo lo que se llame Dios y buscándolo con fervor y amor. No ha elevado su alma a cosas vanas. Este es aquel que no deja convencer, que no se deja convencer por los brillos de este mundo. Es aquel que no levanta su vida sobre falsos dioses, tales como ídolos. Ustedes saben, los que son ídolos como la Virgen María, como Buda, Confucio, inclusive la razón misma. Puede ser, hay gente que dice de ser cientificistas y creen en la razón y son ateos. Su Dios es la razón, es tener razón. Ese es un Dios. Todos los seres humanos adoramos de alguna manera. Puede ser a nosotros mismos o puede ser cualquier otra cosa. Pero siempre vamos a adorar, porque para eso fuimos creados. Entonces tales como ídolos, el dinero, el poder, la fama, inclusive el entretenimiento, esposo, hijo, abuelo, negocio, trabajo, son muchos los ídolos que podemos levantar. Sino más bien, este tiene un corazón que adora a Dios, que tiene temor y reverencia por Él, que quiere agradarlo siempre, no quiere pecar, sino que quiere saber más de Él, quiere cumplir su ley, buscar constantemente de su presencia, anhela estar con Él. Dios es su deleite, es su fuente de vida. No necesita más nada para vivir, solo Dios. Este es el que Él no ha elevado su alma a cosas vanas. Este es una representación de eso. Luego dice, no ha jurado con engaño. Bueno, en su sentido original es que
obviamente que aborrece todas mentiras, pero que no podrías inculpar a un inocente. Sí, Señor. O sea, cuando vas a un juicio y llegas y le dices, mira, él hizo algo malo, y es mentira, estás inculpándolo. En el sentido original es ese, pero en realidad se va mucho más allá. Esto habla de la mentira, de una persona que habla de pura mentira, ¿me entiendes? Entonces, de que se limpia de todas esas cosas, de toda mentira en la boca, ¿me entiendes? Entonces, inclusive de la más pequeña, decirle, no, mi esposa, sí, ese vestido te queda hermoso, y mentira, ¿me entiendes? Claro, hay maneras de decir las cosas, ¿no? Pero aunque sea esa mentira pequeña, estás mintiendo. O exagerar las cosas, estás mintiendo. Decir que vas a un sitio y no vas, estás mintiendo. Sí, Señor. Decir que voy llegando y no voy llegando, estás mintiendo. Sí, Señor. Todo eso es mentira. Amén. Aunque te parezca pequeña, es mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Así Y es, cuando tú Señor. mientes, le das espacio al demonio en tu vida. Amén. Amén. Entonces no mientas. Apoya en el Espíritu Santo para que puedas hacerlo. Amén. Salmo 101:2. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es decir, que en la integridad de mi intimidad seré íntegro delante del Señor. Así no me estén viendo, así yo no necesito la aprobación de, mira, mi hermano me está viendo y por eso me voy a portar bien. No, no, no. Yo sé que Dios me ve en todo momento Amén. y yo quiero agradarlo a Él. Como para Él yo hago las cosas, hago mi trabajo. Quiero no mentir, quiero no pecar, quiero estar en comunión perfecta con Él, porque es tanto el deleite de estar en comunión con Dios, que no quieres apartarte de Él, sino que quieres más de Él. Sí, mi Dios. Entonces, no jurado o engaño es eso, mantenerse fuera de la mentira. Luego dice, este recibirá la bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Gracias, Señor. Entonces, la bendición de Dios y la justicia del Dios de salvación es el boleto que te dan para tú poder entrar al monte de Dios. Gloria a Dios. La bendición de Dios y la justicia de Dios. Pero tienes que tener todas estas cosas, tienes que tener estas características. Y entonces podemos reflexionar un momento y decir, en verdad tenemos estas características, mis hermanos. Bueno, la Biblia dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos hemos pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, Señor. Todos hemos pecado contra Dios. Y tenemos manos sucias, corazón corrupto, falsos dioses, lengua mentirosa. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra del Señor. Y si no entramos al monte de Dios, que es el propósito de Dios, quedaremos afuera. Y afuera es, en las parábolas de Jesús, que tanto nos advirtió, afuera es donde está el llanto y el crujir de dientes. El llanto y el crujir de dientes eterno. No creas mentiras que cuentan por ahí, que después de la vida no hay nada. No. Hay sufrimiento eterno o gozo eterno. Entonces, o vas a un sitio o vas a otro sitio. O vas al sufrimiento eterno fuera de la ciudad de Dios, o vas al gozo del Señor. Gloria a Dios. Entonces, elige bien, sé sabia, responde a la revelación que Dios te da en este día. Amén. Entonces, yo leo un poquito aquí del Apocalipsis 22:15. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo el que ama y hace la mentira. Estarán afuera, ve lo que dice, estarán afuera. Él está hablando de la ciudad de Dios. Y todos estos, le estoy diciendo, que tienen estas características, quedarán fuera de la ciudad de Dios. Entonces, mis hermanos, elige bien, sé sabio, ve a los brazos del Señor Jesús, aprovecha la revelación de Dios y no confíes en ti mismo. Amén. Hubo uno que sí tiene todas estas cualidades, que es Jesucristo el justo, el Dios hombre. Él hizo todas estas cosas y las hizo con creces porque Él es el Dios hombre, totalmente
totalmente Dios. Amén. Él vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer en esta tierra. Amén. Porque por más que queramos, siempre vamos a errar. Inclusive nosotros que estamos en Cristo, erramos. Sí, Señor. ¿Entiendes? No hacemos las cosas perfectas. Nuestra promesa de redención es a futuro. Nos esforzamos, pero todavía no somos perfectos. Sí, Señor. Entonces Jesucristo, cuando nadie podía, Él vino y lo hizo perfecto. Bajó a esta tierra, tomó carne para sí, nació de una virgen, vivió una vida totalmente santa que tú y yo no podíamos vivir, ni podríamos, porque es en total perfección. Entregó su vida en esa cruz, Él mismo la entregó como un cordero santo y sin mácula. Y pagó el pecado de tus pecados y los míos, todo, de toda la humanidad, completo. Dice Tetelestai, hecho está. Completa, la obra fue perfecta y completa. Y luego fue levantado como sacrificio acepto al Padre. O sea, todo está hecho, todo está dado. Solamente tienes que creer que lo hizo así. Si crees en Él y en su obra y te arrepientes de tus pecados y le dices: Señor, me arrepiento de mi maldad, creo en tu obra perfecta por mí en esa cruz, límpiame con tu sangre preciosa y dame tu Espíritu Santo. Te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Amén. Amén. Si leemos un poquito más adelante, dice: alzad, puertas, alzad, puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este es en el Salmo, perdón. Entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. El Rey de la Gloria es nuestro Señor Jesús, Jesucristo, el Dios hombre que cumplió todas las cosas, que tiene las manos limpias, que tiene el corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas, que no se ha conseguido ningún tipo de engaño en Él, porque de hecho Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su Padre es el amén, o sea, la verdad. Y dio testimonio de la verdad ante Poncio Pilato. O sea, Él es la verdad misma. No hay otro como Él. Entonces, este es el Rey de Gloria. Y esto que nos está relatando aquí es la obra perfecta que Dios ha hecho. Y esta misma obra que Dios ha hecho en Jesucristo, si nosotros la creemos y la aceptamos en nuestro corazón y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Redentor de nuestras vidas, le digo: sí, Señor, yo acepto esto, yo te creo, yo quiero confiar en ti, quiero caminar contigo, quiero que tú me dejes de tu espíritu y quiero servirte a ti. Límpiame de toda iniquidad y hazme seguirte para siempre. Tú vas a tener entrada al reino eterno. No por lo que tú hayas hecho, ni por lo que harás en el futuro, sino por lo que Cristo hizo. Entonces, confía en Él para que salve, para que tengas asegurado el boleto del sector. Este boleto santo, el boleto de la entrada al monte de Dios, que lo pagó Cristo con sangre de vida. Gloria a Dios. En conclusión, hermanos, busquemos la santidad y la paz sin la que nadie verá al Señor. Busquemos con todo el corazón un corazón puro, manos limpias, ser íntegros y verdaderos, adorando solo y únicamente a Dios, el Dios verdadero, sin tener otros dioses delante de nosotros. Busquemos con ímpetu con la ayuda del Espíritu Santo, ser verdaderamente santos. Aunque no sea perfecto, anhelémoslo, busquémoslo, seámosle fieles al Señor y cumplamos su obra en pureza. Y un día entraremos por esas puertas eternas y iremos al mismo, y el Señor mismo estará esperándonos con los brazos abiertos. Y allí será el gozo eterno del Señor en la ciudad celestial. Entonces procuremos, esforcémonos en la gracia, Señor, mis hermanos. Sé que es difícil, sé que tenemos luchas, batallas, pero el Señor no nos ha dejado solos. El Señor nos dejó el Espíritu Santo, que es poder. Entonces, Él nos guía, Él nos consuela, Él nos levanta,
Entonces levántate, esfuérzate y sé valiente y vamos a la batalla por cada hora que nos queda. Entonces, ese es mi mensaje, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.